Vamos a hacer un pequeño videíto sobre la testosterona y el ester. ¿Qué es eso de propianato, cipionato, enantato, decanato, undecanato? Que van de 12 a 16 moléculas. Es muy común que te dicen, sí, porque yo tengo un amigo que me dijo que el cipionato le pegó, creció impresionante, pero a mí me pega mejor el enantato. O, y si uso sustanón o decanato o un decanato. A ver, la testosterona es la misma. Lo que difiere es el ester que se le agrega a la molécula de testosterona para darle la mayor o menor duración. Esto que ven aquí es una molécula de testosterona, ¿sí? Todo esto. Y lo que se le adiciona a continuación es el ester, que es esto que está aquí atrás, a continuación. Bueno, ¿y qué significa eso? No entiendo, ahí hay que traducirlo un poco al español. Bueno, ahí hice un dibujo, como se puede, de la molécula de testosterona. Y habrán observado que los esteroides tienen dos nombres. Ejemplo, propianato de testosterona, enantato de testosterona, decanato de testosterona, decanato de nandrolona, enantato de primobolan, enantato de trembolona. Entonces tenemos el nombre del esteroide, nandrolona, testosterona, trembolona, primobolan, boldenona. ¿De qué? Un decanato de boldenona. Pero si te aplicaras la testosterona sola o la nandrolona sola, duraría muy pocos segundos en sangre. Entonces, para que dure más en sangre, lo que se hace es añadirle un ester, ¿sí? Si yo me aplico testosterona sola, ¿cuánto dura en sangre? Segundos, nada, no sirve. Quiero que dure un poco más. Entonces le agregan dos esteres y se llama propianato. Ah, bueno, entonces uno va a decir el propianato de testosterona o el propianato de nandrolona va a vivir en sangre 2-3 días y va a estar trabajando 2-3 días en sangre. No es así. Se va a ir liberando lentamente, ¿sí?, el esteroide del ester, y cuando el ester se corta, se libera, se sale, recién hace efecto la molécula. Es complicado de entender. Bien, vamos a suponer que yo me aplico testosterona enantato, 250 miligramos. Bien. Me apliqué 250 miligramos. Bien, ¿cuánto dura el enantato? 7 días. Pero no es que durante 7 días está haciendo efecto la testosterona, sino que algunas moléculas de enantato se separan de testosterona, se separan del ester de 7 moléculas que se llaman enantato a los 7 días, algunas a los 3, a los 5, a los 4, y a medida que cada molécula se va separando, va cumpliendo su función. Algunas se separan antes, otras se separan después. Ahora bien, fíjense qué interesante. Todo esto, ¿sí?, tiene 250 miligramos, ¿sí? Pero en realidad la cantidad de testosterona es 200. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, agarrás el prospecto de un testovirón de Bayer, ¿sí?,
y dice testosterona en Antato 250, Depot 200. ¿Cómo es eso? Depot 200. Claro, 50 miligramos hay acá, 200 hay ahí. Entonces vos te aplicás 250 y en realidad reales son 200. ¿Qué pasa si yo me aplico un decanato de testosterona? ¿Sí? Un decanato tiene 11 moléculas y me apliqué 250. Bueno, esto va a ser más largo. ¿Ah? Entonces seguramente al aplicarme 250 voy a tener, no sé, 100 de testosterona y 150 del éster, que el éster no tiene ninguna función esteroidea. Ah, bueno, pero de nuevo, ¿para qué le ponen ese éster? Y porque si no se pusiera ese éster, la testosterona viviría un par de segundos en sangre muy rápido y se va muy rápido de la sangre. ¿Sí? Entonces, propianato, fenilpropianato, cipionato, enantato, decanato, un decanato, hasta la de 16 moléculas, ¿sí? La testosterona es la misma. No existe que una testosterona es mejor que otra. Sí es verdad que si yo me aplico, como decía, 250 de enantato, real tengo 200, y si me aplico 250 de cipio, real voy a tener 220. También es verdad que no es lo mismo desparramar 200 en 7 días que meterte un cipionato que te quedan 220 y te hace efecto en menos días, en 4 o 5 días. Entonces, en ese sentido, sí es más fuerte. Bien, volvamos a las gráficas descargadas de Wikipedia. ¿Ven? Propianato de testosterona con las dos moléculas. Acá tenemos cipionato, es la misma molécula, es igual, más el éster de 5 moléculas. Testosterona en Antato, un poquito más largo. Miren acá, decanato, más largo. Y un decanato más largo todavía. ¿Se entiende? Bueno, espero haber aclarado las diferencias de los esteres, no de la testosterona. La testosterona es la misma. Lo que difiere es el éster. Durante 7 días está haciendo efecto la testosterona, sino que algunas moléculas de enantato se separan de testosterona, se separan del éster de 7 moléculas que se llaman enantato a los 7 días, algunas a los 3, a los 5, a los 4, y a medida que cada molécula se va separando, va cumpliendo su función. Algunas se separan antes, otras se separan después. Ahora bien, fíjense qué interesante. Todo esto, ¿sí?, tiene 250 miligramos, ¿sí? Pero en realidad la cantidad de testosterona es 200. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, agarras el prospecto de un testovirón de Bayer, ¿sí?, y dice testosterona en Antato 250, Depot 200. ¿Cómo es eso? Depot 200. Claro, 50 miligramos hay acá, 200 hay ahí. Entonces vos te aplicás 250 y en realidad reales son 200.
¿Qué pasa si yo me aplico un decanato de testosterona? ¿Sí? Un decanato tiene 11 moléculas y me apliqué 250. Bueno, esto va a ser más largo. Entonces seguramente al aplicarme 250 voy a tener, no sé, 100 de testosterona y 150 del éster, que el éster no tiene ninguna función esteroidea. Bueno, pero de nuevo, ¿para qué le ponen ese éster? Y porque si no se pusiera ese éster, la testosterona viviría un par de segundos en sangre muy rápido y se va muy rápido de la sangre. ¿Sí? Entonces, propianato, fenilpropianato, cipionato, enantato, decanato, un decanato, hasta la de 16 moléculas, ¿sí? La testosterona es la misma. No existe que una testosterona es mejor que otra. Sí es verdad que si yo me aplico, como decía, 250 de enantato, real tengo 200, y si me aplico 250 de cipio, real voy a tener 220. Descargadas de Wikipedia. ¿Ven? Propianato de testosterona con las dos moléculas. Acá tenemos cipionato, es la misma molécula, es igual, más el éster de 5 moléculas. Testosterona enantato, un poquito más largo. Miren acá, decanato, más largo. Y un decanato más largo todavía. ¿Se entiende? Bueno, espero haber aclarado las diferencias de los ésteres, no de la testosterona. La testosterona es la misma. Lo que difiere es el éster. Otro punto interesante en cuanto al esteroide no es solo el éster, sino también el tipo de aceite. Habrán observado que hay algunas testosteronas que se utilizan ésteres más espesos y más suaves. Y también los grupos musculares. Por ejemplo, si uno se aplica en el vasto lateral externo, en la pierna, es un músculo con menos cantidad de grasa, o en el hombro, es un músculo chico, el esteroide se libera más rápido. Entonces tal vez una testosterona enantato que tiene una vida de 7 días, por ahí dure 6 días, un poco menos. Si uno se aplica en el glúteo tal vez un propianato que dura 2-3 días, es un músculo más grande y tal vez dura un poquito más, 4 días. Entonces todo depende del grupo muscular, si es más grande o más chico, y del tipo de aceite que se utiliza. Esos son también detalles. Por eso habrán notado que compran un cipionato y por ahí es suave, y de golpe compran un enantato y es más espeso. Claro, lo hacen más espeso para que dure más. Entonces en vez de 7 días, por ahí te duran 10-12 días en sangre. Sustanón, ahí se puede ver, Sustanón acuoso, de la marca Meditech. También hay oximetolona acuosa. Ahí. Oximetolona en base acuosa, anadrol, oximetolona anadrol de Kim Pharma, acuosa. Efecto rápido.
Bueno, si les gustó el video, con un like que me des, me pongo muy contento. Espero haya aclarado las dudas sobre los distintos esteres, la vida media en sangre, los tipos de aceite y las bases.